Mateo 5, versículo 31 al versículo 32. Dice así: También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Esa es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Hermanos, habiendo expuesto el significado o la fuerza principal de nuestros dos versículos, les recuerdo cuál es esta fuerza principal: la perpetuidad del matrimonio. Habiendo en la ocasión anterior establecido que esta es la fuerza e intención primordial del texto, el Señor estaba poniendo en la estima correcta el matrimonio. Hermanos, en este tiempo los judíos empezaron a ver el matrimonio como cualquier relación de amistad con la cual yo me involucro, y cuando me haces enojar simplemente me aparto y dejo todo. Pero el Señor demuestra que el matrimonio es un pacto de compañía que debe ser para toda la vida. Habiendo establecido eso, y no podemos repetir toda la argumentación, ahora debemos adentrarnos, hermanos, en el tema del divorcio. Y existen varias razones por las cuales debemos tocar este tema, que quizá para algunos irrelevante, quizá para algunos lastimoso, quizá para algunos innecesario, pero quiero demostrar al menos por 3 o 4 razones por qué debemos detenernos en este tema. En primer lugar, y la razón más obvia para nosotros, hermanos, es que al estar exponiendo el sermón del monte, no podemos llegar a estos versículos y pasar por alto la realidad de lo que el Señor Jesucristo está hablando, del divorcio. ¿Por qué nos detenemos en este tema, hermanos? Porque creemos en una predicación expositiva, de agarrar libros de la Escritura, pasajes de la Escritura, y explicar y exponer texto por texto. Esa es la razón principal, porque al llegar aquí en nuestra predicación expositiva no podemos simplemente hacernos de la vista gorda y pasar adelante. En segundo lugar, porque es un tema controversial y es importante que la iglesia conozca lo que las Escrituras dicen acerca del divorcio. Hermanos, estamos en una sociedad creciente del divorcio, donde algunas posturas evangélicas se han ido al extremo y otras posturas han caído en adaptarse a este mundo. Por lo tanto, es importante que como iglesia conozcamos qué dice la Biblia del divorcio. Además, existen muchas implicaciones y consecuencias prácticas para la iglesia dependiendo de la postura que tomamos referente al divorcio. Preguntas tales como: ¿una mujer puede separarse de su esposo, o sea, divorciarse, si éste comete adulterio impenitente, o sea, sin arrepentimiento? Otra pregunta: ¿están en adulterio perpetuo las personas que se divorciaron por causas lícitas o por otras causas y se volvieron a casar? Deben ser, por lo tanto, obligadas a separarse las personas que se encuentran en un matrimonio que no es su primer matrimonio y obligarlas a regresar con el primero.
¿Puede ser miembro de la iglesia una persona divorciada? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿es importante que estudiemos el divorcio? ¿Es importante que indaguemos sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? Espero que lo veas importante, aún para ti, joven. Es importante entender esto como a la iglesia que perteneces si estás involucrado, donde se tienen que tomar muchas decisiones de este tipo. Y para saber a qué es lo que te estás comprometiendo cuando estás buscando el matrimonio. Y hermanos, en una generación que somos llamados a resplandecer como luminares, es importante que tengamos estas exposiciones, estos textos bien entendidos, claramente entendidos. Existen varios problemas, hermanos, cuando nos acercamos a temas como el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. Y uno de los primeros problemas es que existen varias posturas. Debes saber esto. Hay varias posturas dentro del divorcio. Voy a mencionar al menos 3 de ellas. Algunos dicen que el divorcio no es permitido en ninguna circunstancia, ni por fornicación impenitente, ni siquiera por fornicación. Por lo tanto, el nuevo casamiento ni siquiera puede tocarse en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos no existe el divorcio, entonces no puede haber un nuevo matrimonio cuando no ha habido una separación. Esta es la postura que la mayoría de los católicos romanos han sostenido. Otros admiten que aunque hay algunos casos en donde el divorcio es permitido, sin embargo, por ninguno de esos casos que el divorcio es permitido, el nuevo matrimonio lo es. O sea, puedes divorciarte bajo algunas circunstancias, pero nunca el nuevo casamiento está permitido. Ni aunque la separación haya sido por causa de fornicación. Otra postura reconoce que el matrimonio es indisoluble. Sin embargo, que existen algunas excepciones bíblicas en donde el matrimonio es permitido, es legítimo y no es pecaminoso. Por lo tanto, esta postura de igual manera cree que el nuevo casamiento, bajo estas razones bíblicas, es permitido. Entonces hay 3: antidivorcistas, que por lo tanto ellos no creen en el nuevo casamiento porque no hay divorcio y todo casamiento aparte del primero es pecaminoso, adulterio perpetuo dirían. Después están, a la primera se le llama los estrictos. Voy a usar aquí algunas palabras para cuando mencione la postura estricta, ustedes traigan en su mente cuál es. La antidivorcista se le llama los estrictos. A la otra se le llama semiestrictos, donde permiten el divorcio por algunas circunstancias, pero nunca el nuevo casamiento. Y a la tercera, donde permite el divorcio y el nuevo casamiento, se le ha apodado liberal o permisiva. ¿Por qué menciono esto? Principalmente por aquellos que quieren indagar más sobre el tema, y hermanos, porque ciertamente al dialogar con otros cristianos nos enfrentaremos a este tipo de apodos y este tipo de, yo llamaría apodos.
Ahora, dentro de estas tres categorías, tres posiciones principales, existe, hermanos, una variedad surtida de otras variantes, pero creo que cada cristiano puede ser, vamos a amontonar aquí simplemente por conceptos muy amplios y no vamos a entrar en las minucias, pero cada cristiano podría ser catalogado en una de estas posturas. Ahora, nuestra postura, la postura de la iglesia referente a esto, ¿cuál creen que es? Aunque suene horrible, digo suena horrible, nuestra postura es la permisiva, o la que han apodado, hermanos, digo apodado, liberal. Yo le llamo la postura bíblica, simplemente. Pero todos dicen lo mismo, entonces vamos a descubrir con el texto quién está en lo correcto. Ahora, muchos quizás se han espantado. Y hermanos, el problema es, y quiero decir estos tres tipos de apodos o clasificaciones para que no hagamos un juicio por cómo se le apoda. Es lamentable, hermanos. Los que mantienen la postura estricta que acabo de explicar han sido los católicos romanos. Y la que ha sido llamada liberal o permisiva es la que los protestantes han mantenido desde el principio, hermanos. Hace 100 años no había un gran problema entre lo que es llamado hoy en día evangélicos, lo que signifique esa palabra. No había gran problema entre el mundo cristiano sobre este tema. Hace 100 años estaba muy claro. Católicos, no divorcio, no nuevo matrimonio. Protestantes, reformados, divorcio permitido bajo algunas circunstancias, y siempre y cuando sean estas circunstancias, el nuevo casamiento es permitido. Ya tan solo eso me da cierta luz de el tipo de postura que estamos abrazando, hermanos. Los católicos siempre se han caracterizado por hacer torceduras a la Escritura y siempre por poner en la tradición más valor y autoridad que en las Sagradas Escrituras. Y nosotros conocemos a los reformados como aquellos que insistieron en la sola Escritura. Así que los teólogos reformados que buscan someter todo a la palabra fueron aquellos que creyeron en esto. Así que parece aquí una contradicción que la teología católica liberal se le llame estricta en esta postura y que a los reformados estrictos en toda la teología se les llame liberales en esta postura. Por otro lado, no solo fueron los reformadores del siglo XVI, de 1500, quienes adoptaron esta postura, sino los puritanos. Sí, aquellos que conocemos de sus vidas santas y piadosas, aquellos que sabemos que eran pétreos en la doctrina, firmes, exegéticos, bíblicos, teólogos de primera calidad, y no solo teólogos sino hombres santos, son los que han adoptado esta postura llamada liberal. Por eso digo que es lamentable cómo se le denomina. Hermanos, estoy muy dudoso si alguien hoy en día podría pararse a los puritanos y decirle liberales. Fue eso en contra de lo que se estaban poniendo. Mira cómo dice la Confesión de Westminster, el párrafo 5 y 6 del capítulo 24. ¿Por qué cito la Confesión de Westminster? Porque fueron más de 100 hombres los que la realizaron, puritanos. La confesión
de Westminster, la Confesión de Saboya y la Confesión de Londres, todas en el mismo tiempo, fueron realizadas por el puritanismo. Escucha lo que dicen en cuanto a este tema. El adulterio o la fornicación, después del compromiso, o sea, no en el matrimonio, sino en lo que llamamos el cortejo, siendo descubiertos antes del casamiento, antes de que estaban comprometidos, alguien cae, es descubierto, se iban a casar, dice, da ocasión justa para la parte inocente para anular aquel matrimonio. Ahora, todos estarían de acuerdo, todas las posturas estarían de acuerdo con esto, pero mira cómo continúa diciendo: en caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente promover su divorcio. Y después de ese puede casarse como si la otra persona, como si la parte ofensora hubiera muerto. Una vez casado, si la persona comete adulterio, es libre para casarse. Párrafo 6 dice: aunque la corrupción del hombre sea tal que le haga estudiar argumentos para separar indebidamente a lo que Dios ha unido el matrimonio, sin embargo, nada sino el adulterio o la deserción obstinada, que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. En este caso debe observarse un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas en él deben ser dejadas a su caso o a su propia voluntad y discreción. Bueno, aquí están los liberales puritanos. Estoy siendo sarcástico. Hermanos, digo esto para que no por la manera en que se le apoda a alguna postura la rechacemos inmediatamente. Ahora, yo estaría mal si simplemente porque los puritanos, los reformados y los mejores teólogos de la historia han adoptado esta postura, yo les digo, por lo tanto, es nuestra postura. No es lo que estoy haciendo, simplemente estoy diciendo que a los que se les llamaban liberales, vean qué personas eran. Pero lo que vamos a dedicarnos en esta tarde será a escudriñar en las Escrituras lo que dice el texto. Hermanos, este apodo, miren, caer en esto y decir, no, yo soy estricto, a mí me gusta ser estricto, no me gusta que me llamen permisivo, es caer en el mismo error de lo que habíamos hablado de la ley. Entonces, porque la Iglesia Católica te dice antinomiano porque no crees que la ley sirve para tu salvación, entonces ahora no quieres ser llamado antinomiano y dices, voy a hacer de la ley mi escalera al cielo, y si no hago obras no soy salvo porque si no me llaman antinomiano. Si haces eso con la postura que se llama permisiva, simplemente por el apodo, en verdad tu teología se volverá un remolino de ideas por querer estar bien con todos. Esta es una pregunta importante. Respóndela en tu mente. ¿Somos piadosos y santos por el simple hecho de aceptar o recibir la postura estricta? Espero que digas que no. Si dices que sí, eres legalista, porque agregas mandamientos a lo que Dios no ha dicho y agregas a la palabra de Dios. Un hombre santo es aquel que piensa los pensamientos después de Dios. O sea, no es un hombre que se pone sobre la Escritura y dice, para mí lo que parece más santo y justo es esto, entonces tú dirás esto. No, el hombre piadoso es aquel que se somete a la palabra y recibiendo la palabra simplemente dice lo que la palabra dice. No estoy diciendo con las mismas palabras, pero transmite la misma doctrina. Piensa los pensamientos después de Dios. No cuando pone reglas que Dios no pone.
Así que si queremos tomar la postura más santa y piadosa, lo que debemos hacer es preguntar a la Escritura cuál es la enseñanza del divorcio. Hermanos, los de la postura estricta pueden estar pecando contra Dios al decirle con sus acciones: yo soy más santo, justo y omnisciente que tú. Tú dices que un hombre se puede separar de su esposa, pero para mí eso no puede ser creído, no puede ser entendido. No hay divorcio en ninguna razón. Eso es más santo, hermano. Cuando haces eso, estás diciendo con tus hechos que hay más santidad en ti que la que hay en Dios. Así que acerquémonos al texto trata de acercarte al texto sin ningún prejuicio. Si tu postura es distinta, y escudriña ante la palabra de Dios si ésta se sostiene o cae. Otro problema, y con esto terminamos esta larguita introducción. Otro problema es que tratemos de abordar este tema con temas particulares y no con los principios claros de las Escrituras. Miren, algunos predicadores y algunos libros comienzan de la siguiente manera, poniendo historias trágicas de las horribles consecuencias del matrimonio. Hay predicadores y hay libros que comienzan de esa manera. Historias tales como: el divorcio ocasionó que el hijo se suicidara. La hija de ese matrimonio jamás quiso volver a casarse. E historias trágicas, que en verdad sí son trágicas, no digo que no lo sean. Pero hermanos, no debemos acercarnos a la Biblia y concluir de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones. Debemos acercarnos a la Biblia objetivamente. Y yo creo, no sé si siempre es la intención, pero cuando estos hombres hacen esto, manipulan la audiencia. No sé si lo hacen a propósito con los libros o en las predicaciones, pero cuando lo hacen manipulan la audiencia porque la presuponen, porque la influyen de cuán doloroso es el matrimonio. Y no digo que no lo sea. ¿Cómo abordar este tema tan amplio y en cierta manera complicado? Tenemos dos problemas. En primer lugar, algunos no creen que exista ninguna causa de divorcio. Pero por otro lado, tenemos algunos que, aunque creen que hay alguna causa de divorcio, no creen que hay nuevo casamiento. Entonces hay dos problemas: demostrar si el divorcio es permitido en algunas ocasiones. Segundo lugar, demostrar si después de divorciados se pueden volver a casar. ¿Sí? ¿Sí se entienden las dos complicaciones? Porque mira, quizá con el primero debates, con la postura estricta debates, y lo único que has ganado es que ahora creen el divorcio pero no en el nuevo casamiento. Así que la batalla no acaba cuando hemos demostrado que hay razones válidas para el divorcio. Por lo tanto, siendo tan amplios estos dos temas, el día de hoy nos dedicaremos a demostrar por medio de la santa palabra del Señor que el divorcio es válido, y en la siguiente ocasión argumentaremos, cuando pueda estar aquí nuevamente, argumentaremos porque habiendo sido el divorcio válido, hay oportunidad para el nuevo casamiento. ¿Y cómo escudriñaremos este tema? En primer lugar, quiero refutar las posturas de los que dicen que el matrimonio no es permitido en ninguna circunstancia. Pongamos atención a la siguiente pregunta, hermanos. Imagínense que tenemos a un representante de estas tres posturas.
Y preguntamos lo siguiente: ¿es el divorcio o la separación, principalmente, es el divorcio permitido bajo ciertas circunstancias? Mira, si le preguntamos esto a ellos tres, todos dirán que sí. Todos dirán que sí. Porque a causa de la obviedad del texto, cuando el Señor Jesucristo está hablando, nadie niega que lo que Jesús está diciendo es hablar de cierta separación o divorcio, ¿sí? Nadie estaría en contra de esa primer pregunta. Pero si avanzamos y queremos descubrir un poco más, esta sería la pregunta correcta. ¿Dios permite bajo ciertas circunstancias la disolución del matrimonio? La postura 1, que es la que nos dedicaremos a refutar el día de hoy, dirá que no. Como he dicho, esta ha sido la postura aceptada principalmente por los católicos romanos y ha sido influenciada en ciertos círculos evangélicos. Pero ¿por qué dicen que aunque la separación es permitida, el texto no se refiere al matrimonio? Hermanos, lean conmigo el texto, versículo 32 de Mateo 5. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ellos se acercan al texto y dicen, sí, aquí está hablando de una separación, pero no está hablando de la separación del matrimonio. ¿Cómo es que pueden ver eso? ¿Cómo hacen para ver que aunque habla de una separación, no se refiere al matrimonio? La razón es que ellos dan una interpretación particular y única a la palabra que en nuestro texto se traduce como fornicación. La palabra que en griego es porneia. Dado que el Señor Jesucristo usa dos palabras distintas, en el versículo 32 dice que a no ser por causa de fornicación y adulterio, mokaia en griego, ellos toman por lo tanto que la palabra fornicación no se refiere o no puede referirse a una relación sexual dentro del matrimonio, porque argumentan de la siguiente manera: porque si a eso se refiriera, hubiera dicho adulterio en las dos ocasiones. La palabra mokaia, hermanos, en el griego es claramente adulterio, que la tenemos al final del versículo 32, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, o sea, se junta con alguien que no es su esposo. Pero la razón o la cláusula de excepción, podemos ver la cláusula de excepción en el versículo 32, es a no ser por causa de fornicación. ¿Qué significa eso para la primer postura? Y hermanos, les pido su atención, este tema es importante, puede parecer un poquito tedioso alguna terminología, pero es necesaria, hermanos, para poder estar firmes en nuestra postura. Ellos dicen que cuando Jesucristo dice el matrimonio es indisoluble a no ser por fornicación, la palabra fornicación puede significar dos cosas, pero no un acto del hombre o la mujer dentro del matrimonio. ¿Qué significa para la postura 1? Al menos hay dos maneras en las que resuelven esto. En primer lugar, algunos dicen que la cláusula de excepción a no ser por causa de fornicación es matrimonios ilícitos por razón de casarse con un pariente cercano, o sea, por razón de consanguinidad, por razón que el hombre se casó con una mujer o la mujer con un hombre cercano, que en Levítico 18 estaba prohibido, es permitido
que el hombre se separe de su mujer. A ver si puedo parafrasear esto para que sea más claro. Versículo 32, el Señor dice: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser, o sea, cualquiera que se divorcia de su esposa, a no ser porque el hombre se haya casado con un pariente que no le era permitido en Levítico 18, se puede divorciar. Y ellos argumentan sobre este significado particular de la palabra porneia, basados en 1 Corintios 5, que no tienen que ir ahí, pero ustedes recordarán que ahí se trata de un caso de cuando un hombre se ha acostado con la mujer de su padre, y la palabra que se usa ahí es porneia. Así que, para tratar de resumirlo, si las personas fueron casadas, pero era prohibido según las leyes de Levítico, se pueden separar. Pero por ninguna causa el mandamiento es legítimo después, una vez estando en el matrimonio. ¿Por qué creo que esta postura es errada? Al menos 5 razones. En primer lugar, el problema de incesto, que así se le llama a la unión de dos parientes cercanos, el problema de incesto no era un problema en los tiempos judíos del Señor Jesucristo. No era un tema. Las leyes de Levítico eran tan claras que el problema no era recurrente. De hecho, miren hermanos, muchos teólogos católicos que toman esta postura dicen esto: la cláusula de excepción no la dijo el Señor Jesucristo, fue agregada después por causa de los gentiles. O sea, los gentiles no conocían nada de las leyes de Levítico, entonces alguien tuvo que agregarlo. Pero hermanos, esto está en contra de la doctrina de la inerrancia de las Santas Escrituras. Además, fíjate esto. Mateo escribe principalmente a los judíos. Sin embargo, dicen ellos, como los gentiles iban a leer el texto, agregan a no ser porque se hayan casado con alguien ilegítimo, para que los gentiles se enteraran de cómo se debían casar. ¿Sabes cuál es el problema? Que el autor que más se dirige a los gentiles, Marcos, no hace esta cláusula de excepción con ellos. No toman ninguna cláusula de excepción, Marcos. Entonces pareciera raro. El apóstol que se dirige a los judíos no escribe a no ser por causa de fornicación, pero el apóstol que se dirige a los judíos la escribe, pero en realidad era para los gentiles. Y Marco, que era para los gentiles, no escribe a los gentiles esto. Hermanos, dice a no ser por causa de fornicación, porque en el tiempo judío era el divorcio el problema gobernante en cuanto al matrimonio. Era que se empezaban a divorciar como sea, y el Señor declara que solo hay una excepción para poder divorciarse. Además, segunda razón, en Levítico 18 ni siquiera se permitía que este matrimonio se efectuara. Estos matrimonios, después de que la ley fue dada, no eran considerados de la misma manera que las uniones homosexuales no eran consideradas. No eran ni siquiera tomados en cuenta. Y cuando alguien era descubierto en eso, al instante, escucha esto, al instante quedaban disueltas. No bajo el permiso de alguna parte, sino al instante. Los jueces o los ancianos anulaban. Entonces, ¿cómo que algo que no era válido tenía que recibir el permiso de una parte de la relación para divorciarse, cuando si era por incesto hubieran quedado divorciados al instante?
Además, esto destruye la enseñanza clara del Señor Jesucristo en Mateo 19. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 3 al versículo 12. Mateo 19, versículo 3 al versículo 12. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La tercera razón por la cual digo que esta postura es insostenible es que la respuesta que da el Mateo 19, miren hermanos, ¿cuál es la pregunta? ¿Sobre qué tema es la pregunta de los fariseos? Matrimonio. ¿Sobre qué responde el Señor Jesucristo? Matrimonio. No cita Levítico como la razón de incesto, cita Génesis. No dice: ¿no habéis leído en Levítico que solo es por causa de incesto que el hombre se puede separar? No dice: ¿no habéis leído que en el principio? Además, según Mateo 19 y según Mateo 5, solo hay una persona culpable, pero en el incesto no solo era uno culpable, los dos lo eran. Sí, podemos ver en Mateo que uno es el culpable, uno es el que fornicó, pero en el incesto no era uno el que estaba pecando por hacer incesto, eran los dos. Aquí a uno se le da la opción, esa es otra razón. No era una opción en la ley de Levítico el divorciarse, el separarse si era incesto. Era una orden que pasaba al instante que eran descubiertos. Hermanos, si ves en Mateo 19 y Mateo 5, es una opción, no es un mandamiento. Alguien se puede divorciar por causa de fornicación, pero el Señor no está mandando que por causa de fornicación se divorcien, y Levítico 18 lo ordenaba al instante. Las dos parejas son pecaminosas, en Mateo 19 solo es una, las dos al instante se deben separar, en Mateo es una opción, por lo tanto, digo, no está hablando del incesto. Además, en Mateo 5, el Señor llama a los judíos a reinterpretar Deuteronomio 24, el texto que vimos la semana pasada, por causa de haber malinterpretado el divorcio. No los llama a reinterpretar Levítico para entender la única excepción de divorcio. 1 Corintios 5, la cuarta razón. Dentro de la tercera hubo muchas razones, pero principal es que contradice la enseñanza de Cristo. La cuarta razón es que en el texto de 1 Corintios 5, aunque sí hay un pecado de incesto ahí,
la razón por la cual el apóstol Pablo se encuentra indignado es por la fornicación, lo que agrava el pecado. O sea que si a ese hombre hubiera estado en fornicación y no era la esposa de su padre, ¿no pasaba nada? No, él se encuentra indignado por la fornicación, y lo que agravaba el pecado ciertamente era el incesto. Ahora, la pregunta que ellos hacen, y si se refiere al adulterio en el versículo 10, en Mateo 19 y Mateo 5, ¿por qué dijo fornicación y no adulterio? Eso es lo que vamos a ver después de refutar la segunda postura. Pero ¿saben por qué podemos contestar ahorita que Jesús usa fornicación y no adulterio? Porque la palabra porneia en griego no solo tiene la connotación de adulterio, sino una gama de pecados sexuales en los cuales también puede estar involucrado el adulterio. Pero existe otra postura igualmente adoptada por católicos y hoy en día por algunos, o diría muchos evangélicos, lo que esa palabra signifique. Pero existe, y esta manera en la que ellos defienden la palabra fornicación, vuelvan a Mateo 5, hermanos, para parafrasear cómo es que ellos lo interpretan. Mateo 5:32. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de que el hombre o la mujer hayan adulterado en el tiempo del cortejo o desposorio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo interpretan ellos entonces la otra postura que niega también el divorcio en cualquier circunstancia? ¿Cómo interpretan la palabra fornicación? Aquí está, póngame atención, hermanos. Una relación sexual durante el tiempo del desposorio que permitía a la persona que no se casara con ella. ¿Sí? ¿Se entendió? Para ellos la palabra fornicación simplemente significa el tiempo en el que había un desposorio. Un desposorio era un tipo de contrato que hacían un hombre y una mujer judía, donde decían, vamos a casarnos, y hacían todos los procedimientos y estaban comprometidos, y en ese año, todo ese año, se tenía que esperar para consumar la boda. Y dice, la palabra fornicación significa que el hombre o la mujer durante este tiempo, antes del matrimonio, cayeron en fornicación. ¿Sí? ¿Se entiende esa postura? O sea, que según ellos el texto solo permite separación si aún no se encontraban casados, sino en el proceso de desposorio. Ahí se pueden separar, divorciar. Pero si una persona adultera dentro del matrimonio, no es lo que el Señor está diciendo, según ellos, según esta postura. Ellos suelen usar el caso de María y José. Hermanos, y digo todo esto para que vean que no estamos tomando nuestra postura sin haber escudriñado estas. Quiero que ustedes las evalúen. Ellos usan el caso de María y José, donde él, por ser un hombre justo, decide dejarla secretamente, porque él pensaba que María le había cometido infidelidad. Entonces, él se iba a separar, él la iba a dejar secretamente para que no fuese acusada de inmoralidad. Y dicen, eso es lo que la palabra fornicación significa. Eso, lo que José iba a hacer. Separarse de María, no estaban casados, pero antes, porque María había sido sospechada de adulterio. Pero hermanos, vayan al texto, pueden ir ustedes al texto y ver que el texto, claro que afirma lo que ellos dicen, pero no contradicen que dentro del matrimonio no puede haber divorcio. ¿Saben?
La mujer que era cachada en adulterio durante el tiempo de desposorio, en fornicación, durante el tiempo de desposorio, era apedreada. Así como la mujer casada que adulteraba era apedreada. Eran dos razones porque una mujer podía ser apedreada. En el tiempo del Señor, Roma ya no permitía que hubiese apedreamiento, que se castigara a la gente a pedradas. Ya no se permitía ese tipo de muerte. Entonces, las dos maneras de llevar a efectuación estas dos maneras de separación por muerte era por medio del divorcio. Pero hermanos, el caso de María y José simplemente demuestra que hay dos razones por las cuales el hombre, o dos instancias en las que el hombre se puede separar. Como dice la Confesión de Westminster, si algunos están comprometidos, pero antes de casarse se da cuenta que adulteró, puede separarse. Pero eso en el caso de José ni dice nada en contra del matrimonio. No pueden usar este texto más para decir que eso así se puede interpretar. ¿Y sabes qué les puedes decir? Amén, amén. No estoy en contra de eso. Era permitido, claro. Pero ese texto no dice nada en contra del matrimonio, que el divorcio dentro del matrimonio es ilegítimo. Otra manera en la que argumentan es que solo se da el Mateo y no el Marcos, porque eran los judíos que tenían una gran concepción del desposorio. Pero hermanos, esto contradice mucho la utilidad de las Escrituras. Además, fíjate esto, ellos dicen, solo se los dio, Mateo solo lo explica la cláusula de excepción y no Marcos ni Lucas, porque Mateo se enfoca a los judíos y los judíos tenían una alta concepción del desposorio. Sí, pero olvidan que Mateo 5:32 son las palabras del Señor Jesucristo a los hijos del reino, a todo cristiano, no simplemente a los judíos físicos de Israel, sino principalmente a la simiente espiritual de Dios. Hermanos, es lo que hemos repetido vez tras vez en el Sermón del Monte. Mateo se dirige no principalmente a los judíos, sino a sus amados discípulos. Por lo tanto, tiene impacto para todo cristiano y no puede ser encajado simplemente para el grupo judío. Pero habiendo expuesto estas dos maneras, refutemos esta última. ¿Por qué está errada? En primer lugar, en la primera razón voy a repetir algunas argumentaciones que se pueden usar de la que ya dimos. Nuestro Señor no está discutiendo el desposorio. Hermanos, una vez más, no era el tema problemático en el tiempo judío. En Mateo 5:32 lo que está exponiendo es el divorcio. Además, una vez más, usa Deuteronomio 24 para hablar del divorcio y no del desposorio. Usa a Adán y a Eva como la razón por la cual no se deben separar. Y Adán y Eva no estaban en un desposorio. Segunda razón, dice en Mateo 19 que la razón por la cual no se pueden separar porque son una sola carne, y eso no es posible decir. Miren, hermanos, es que quiero tratar de transmitir el concepto. Ellos dicen, está hablando del desposorio y dice que nadie se puede separar si no es porque la mujer se encontraba. Yo creo que esta es peor que la primera. Esta postura es peor que la primera. Dice, solo se pueden separar por causa de fornicación. Pero hermanos, no se puede decir que son una sola carne los que están en un desposorio. Son dos personas todavía distintas que pertenecen a sus padres. No es una unión perpetua al desposorio. No han sido ni pactualmente, ni sexualmente, ni socialmente una sola carne.
Y es lo que el Señor usa, porque está hablando del matrimonio, no del desposorio. Y yo creo, hermanos, que es por eso que nosotros creemos en un cortejo bíblico, como lo quieras llamar, porque cuando un hombre o una mujer están en un tiempo de desposorio, están dando pasos para el matrimonio, el hombre todavía no es dueño de la mujer, ni la mujer es dueño de él. Por lo tanto, sus cuerpos no se pertenecen y se deben guardar en santidad hasta que social y públicamente y ante Dios hayan sido hechos una sola carne. Es bajo el principio del matrimonio que creemos eso. Además, la pregunta, tercera razón, la pregunta de los fariseos es referente al matrimonio, no al desposorio. Dice en Mateo 19, la pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Citando Deuteronomio 24, no está diciendo, ¿es lícito al hombre abandonar a su prometida, a su desposada, por cualquier causa? No está diciendo eso, está hablando del matrimonio. Génesis y Deuteronomio, que son las citas que en Mateo 19 se utilizan, no hablan sino de la relación ya matrimonial efectuada, no de desposorios. No era un problema la legitimidad de disolver desposorios. Hermanos, ese no era el problema en el tiempo de los judíos. El problema era la frivolidad que había para con el divorcio. ¿Y saben por qué creo que no había problemas con los desposorios? Porque los hombres no pensaban bien lo que era el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco con esta mujer que estoy desposado, no me separo, aunque vi estas cosas, me caso con ella y simplemente cuando esté casado me divorcio y ya? Es por eso que yo creo que no había tanta confusión en lo de los desposorios. Razón 6. Existían más razones que el solo hecho de la fornicación para disolver el desposorio. El texto dice que el hombre no puede repudiar a su mujer a no ser por causa de fornicación. Yo creo que esto habla del matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque en el desposorio las personas se podían separar, las personas ligadas, por otras razones. Si llegaban a un mutuo acuerdo a no ser pactualmente y socialmente una sola carne, podían separarse. ¿Y sabes qué? Miren, hermanos, si esta postura es congruente con lo que dice, si tú estás en un desposorio con una mujer, pero descubres que no es cristiana y te separas, no te puedes volver a casar con nadie más, porque dice, a no ser por causa de fornicación. Y si te separaste de ella porque no era cristiana, no es por causa de fornicación, y por lo tanto, si te casas con otra, eres adúltero. Quiero que vean que hermanos, estoy tratando de ser respetuoso, pero quiero que vean que hacen, como dije la semana pasada, que hacen gimnasia exegética para torcer el texto de las Escrituras. Esta argumentación, hermanos, esta penúltima razón, me parece excelente. Miren, la reacción de los discípulos testifica de que entendieron bien que el Señor hablaba del matrimonio. Mira la reacción de los discípulos. Porque el texto dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea que cualquiera que se separa, voy a parafrasear como ellos lo interpretan, cualquiera que se separa de su mujer, salvo por fornicación, salvo porque ella haya adulterado en el tiempo del desposorio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjense lo que entienden sus discípulos, no el desposorio, la seriedad del matrimonio. Escucha esto. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado, hablando de la abstinencia.
Es claro que lo que ellos están entendiendo es que el matrimonio es indisoluble, sino solo por la fornicación. No están diciendo, si así es la condición del hombre en el desposorio, no conviene al hombre estar desposado. Hermanos, para los judíos, la santidad y normas del Señor Jesucristo eran estrictas. Por eso es que hay celo en mi corazón cuando escucho que a esta postura se le llama liberal, porque era la postura del mismo Señor Jesucristo. Y te tengo algo por cierto, no ha habido hombre santo como Él. Además, algo que ya mencioné, pero quiero repetirlo por causa de claridad. Si ellos son consistentes, el joven que se compromete con una mujer y por una u otra causa decide no efectuar el matrimonio, debe quedar soltero para toda la vida, porque no se separó de la mujer desposada por causa de fornicación. Y la mujer y el hombre deben permanecer solteros, aunque nunca se casaron, porque se desposaron y no fue se separaron del desposorio y no fue por causa de fornicación. Hermanos, trataré de demostrar en 15 minutos, quizá más, pero trataré de demostrar que Mateo 5 y 19 no puede ser interpretado de ninguna otra manera como hablando del matrimonio actual, que se puede el hombre divorciar o la mujer por causa de fornicación. Hemos visto que entonces el gran problema gira alrededor de la palabra porneia, a no ser por causa de fornicación, y la interpretación particular que las otras posturas les dan. Entonces, si no significa por incesto, si fornicación no es sinónimo de incesto, y si fornicación no es sinónimo de desposorio, de fornicación en el desposorio, ¿qué es fornicación? Dentro de los léxicos hay unanimidad de que la palabra porneia, los léxicos suelen ser ayudas bibliográficas, ayudas textuales, para tratar de tomar la palabra griega o hebrea o de cualquier otro idioma en su contexto histórico y sus diferentes acepciones. Es como un tipo diccionario, pero más enfocado en la manera clásica o contemporánea de esa palabra. Así que los léxicos, esos libros que se dedican a escudriñar el significado de palabras específicas en el tiempo histórico específico, tienen gran unanimidad de que la palabra porneia significa más que solo incesto y que significa más que solo fornicación en el desposorio, y que, hermanos, miren esto, que en los léxicos ni siquiera estas dos acepciones son las principales y en algunos ni se encuentran. Los léxicos tienen unanimidad en decir que fornicación engloba diferentes tipos de pecados sexuales y que dentro de estos pecados uno de los principales es el adulterio. Pero los léxicos no son nuestra autoridad. La Escritura es nuestra última autoridad, nuestra mayor y más alta autoridad. Así que comparemos Escritura con Escritura para ver, para contemplar si en ocasiones adulterio es sinónimo de fornicación
O si en algunas ocasiones, cuando la palabra fornicación es dicha, el adulterio está claramente en la vista. ¿Sí? ¿Me explico lo que vamos a hacer? Vamos a ver algunos textos, hermanos, tanto en nuestro texto del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, donde claramente revela que a veces la palabra adulterio es sinónimo de fornicación, y que a veces, aunque la palabra fornicación no es sinónimo de adulterio, la palabra fornicación tiene a la vista claramente el acto del adulterio. No estoy diciendo que en las 26 veces que la palabra porneia ocurren en el Nuevo Testamento, todas son sinónimo de adulterio. La palabra tiene diferentes tipos de connotaciones sexuales, y solo voy a mencionar brevemente algunas. Tengo que decir esto por causa de claridad. Sé que es incómodo en un púlpito decirlo, pero cosas como el bestialismo, la sodomía, la homosexualidad, etc. Eso es lo que engloba la palabra porneia. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10. Me acordé de unas palabras que el hermano Joseph dijo en una conferencia hablando del dispensacionalismo. Y después de hablar como 40 minutos del dispensacionalismo y refutarlo, principalmente explicar la postura, dice a su audiencia, dice: y ustedes se preguntarán, ¿por qué no hemos abierto las Escrituras? Y el hermano contesta de manera muy agradable: pues porque estábamos hablando del dispensacionalismo, por eso no podíamos abrir las Escrituras. Hermanos, hasta ahorita vamos a escudriñar las Escrituras, porque yo creo que es la única postura que puede ser escudriñada a través de toda la Biblia, y no de una simple interpretación de una palabra aislada. Quiero que ustedes mismos lo vean. 1 Corintios 10, 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pablo se encuentra citando aquel acontecimiento de Números capítulo 25 y declara que fueron 23,000 los que cayeron por haber fornicado. Ahora, algunos pueden ser tan obstinados en defender su postura que pueden decir: esos 23,000 todos eran solteros, por eso se dice que fornicaron, porque no estaban en el matrimonio, y la fornicación solo es cuando están fuera del matrimonio. Entonces 23,000 que no estaban casados. Yo le diría, pues podría ser. Sí, podría ser que dentro del pueblo de Israel 23,000 hombres no estuvieran casados, pero encuentro un gran problema, que en Números 25, versículo 4, dicen que estos eran príncipes de Israel. No eran muchachitos, eran ancianos que tenían autoridad sobre el pueblo de Israel, y yo creo que la excepción aquí, si es que van a estar o no van a estar casados algunos, es que pocos de estos príncipes, siendo hombres ya en edad adulta y madurez, eran los que no estaban casados. Jeremías 3:8. Para ver el Antiguo Testamento estaré citando lo que se llama la Septuaginta. Vamos a Jeremías. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Era la versión común en los tiempos del Señor. Aquella versión del Antiguo Testamento en griego. Entonces estaré citando palabras griegas, porque cuando lo hago, no crean que me equivoqué y que el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, sino en hebreo, sino que lo hago a propósito para citar la Septuaginta. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber, la palabra griega en realidad aquí es mokaia,
por haber adulterado? Ella vio que por haber adulterado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. La palabra aquí sí es porneia, y las palabras en hebreo también son muy claras. Una denomina adulterio y otra fornicación. Fíjense, en primer lugar, en el versículo 8, compara la misma acción de Israel con Judá, y a una, las dos hicieron la misma cosa, pero a una le denomina adulterio y a otra le denomina fornicación. Pero vean el versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación. Miren, hermanos, según la postura, cualquiera de las dos, esta palabra fornicación significa todo menos estando en el matrimonio sexual. Todo lo otro, pero no estando en el matrimonio. Pero dice que ellas fornicaron. La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahora, no estoy comprobando que el matrimonio es legítimo porque Dios usa una metáfora, una analogía para hablar de su relación con el pueblo de Israel. No estoy haciendo eso. Lo único que estoy haciendo es demostrando que etimológicamente las palabras fornicación engloba el adulterio. ¿Lo podemos ver? En primer lugar, versículo 8 usa la palabra adulterio y fornicación como sinónimos, y en el versículo 9 lo que no consideró cosa liviana de fornicar se le llama al final adulterar con la piedra y el leño. Ezequiel 23. Ezequiel 23, versículo 5. Y Ahola cometió fornicación, aún, ¿qué cometió? Fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos. El Números 5:19, versículo 20 y versículo 29, esta palabra que se traduce aquí, en mi poder, tiene la connotación de bajo la autoridad, señorío y protección de Dios. El Señor dice, miren hermanos, según las otras posturas aquí debería decir, y Ahola adulteró cuando estaba en mi poder. Pero siendo la palabra fornicación englobando el adulterio, esta palabra etimológicamente es igual o sinónimo o la engloba el adulterio. Por eso puede usar fornicación cuando está hablando de Ahola que se adulteró. En un texto siriaco, que no es la inspiración de la Escritura, pero sí es un libro contemporáneo, se dice lo siguiente: ella adulteró por causa de sus fornicaciones. Ella adulteró por causa de sus fornicaciones. Es el mismo concepto que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 16, versículo 25. Ezequiel 16, 25. Dice en el versículo 25: en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y hermanos, Ezequiel 16, para este momento del versículo 16, ha sucedido que el Señor ya la ha hecho su mujer. Y habla de que ha fornicado, versículo 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos,
gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y también te saciaste. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a una ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Hermanos, ven, llama a todo lo que ha descrito de la fornicación mujer adúltera. O sea que, por eso el texto siriaco no es inspirado, pero dice algo muy cierto del concepto de este tiempo. Fuiste adúltera porque fornicaste. Fuiste adúltera porque fornicaste. Jeremías, acompáñeme a Jeremías capítulo 13, versículo 26. Dice así: yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tus fornicaciones sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpiada. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Oseas 2. Oseas, después de Daniel, Oseas, capítulo 2, versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro. Está diciendo, ya no es más mi mujer porque ha fornicado. Pero está hablando de que la fornicación se hizo dentro del matrimonio, hermanos. Podemos ver que para el pensamiento judío, la fornicación, si estás casado, ¿es sinónimo entonces de adulterio? Apocalipsis 2:20. Ese es uno de los textos más claros en el Nuevo Testamento. Ya hemos estado en el Antiguo y vamos a ver estos dos versículos. Apocalipsis 2:20 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleraste que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a porneia y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus porneias. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Está diciendo, tú eres una fornicaria, has hecho adulterar. Hermanos, espero que sea claro que el concepto judío de la palabra fornicación, aunque no es la única connotación, es el adulterio, es claramente conllevado. Entonces, las 26 veces que ocurre en el Antiguo Testamento la palabra porneia, ¿cómo vamos a saber cuando se refiere al adulterio y cuando no? Según el contexto nos lo indique, puede referirse al adulterio o a alguna otra cosa. Vean conmigo el versículo 31 y 32 de Mateo 5. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada adultera. Hasta hace 100 años, la postura de este texto fue que la excepción de fornicación
conlleva el adulterio. ¿Por qué creo que hasta hace 100 años, y estoy hablando de la época de la Reforma para acá, antes había otro tipo de posturas, no había tanta discusión sobre esto, o más bien no es tan claro? Pero ¿por qué hasta hace 100 años comenzó la discusión, hermanos? Porque yo creo que el texto es muy claro. No hay problemas gramaticales, no hay problemas léxicos, no hay problemas de estructura griega para poder interpretar claramente este texto. Y en una mente judía, con todos los textos del Antiguo que hemos visto, claramente en la cláusula de la decepción vino 100 veces primero la posibilidad de adulterio que la posibilidad de fornicación en el desposorio. Vino 100 veces antes la posibilidad de adulterio de lo que vino el incesto, porque la palabra fornicación y adulterio dentro de la concepción judía eran muy hermanas, muy iguales. Y yo me atrevo a decir esto, que aunque por otras cosas de índole sexual puede haber divorcio, la mente principal en este texto y por el contexto está el adulterio. Digo que por otras cosas también, como las que ya he demostrado, pero principalmente el adulterio es algo que viene a nuestra mente por la lógica gramatical de nuestro versículo. Pero yo os digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, si no es, o como dice en Mateo 19, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Así que, joven, hermano, amigo, no existe delante de los ojos de Dios una cosa válida para el divorcio. Si tú eres incompatible con tu mujer, sabes, no es una causa válida. Si tú y tu mujer no tienen los mismos propósitos, no es una cosa válida. Si tu mujer no se te hace tan atractiva o tu esposo tan atractivo, no es una cosa válida. Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier razón para el divorcio ante los ojos de Dios no es permitido. Y si lo haces, debes permanecer soltero. Bueno, debes permanecer separado sin casarte. Pero si es por causa de fornicación, es legítimo para ti, hermano, para ti, hermana, separarte. Ahora, hermanos, saben, es una batalla predicar sobre el divorcio. ¿Saben por qué? Porque cuando predicas del divorcio parece que estás menospreciando el matrimonio. Así que quiero terminar exaltando el matrimonio. Hermano, aunque la fornicación es válida para el divorcio y legítima, no es la primera opción. Dios nos ha dado la gracia aún para perdonar ese tipo de pecados, y la víctima, por la gracia de Dios, puede perdonar al ofensor, no diciendo te perdono pero cada rato te lo recuerdo, sino te perdono y queda totalmente en la tumba. Eso porque Dios ha perdonado y ha hecho lo mismo conmigo. Pero repito, pero si te quieres divorciar por causa de la fornicación, es legítimo para ti. Termino con esto. Abre tu Biblia, o puedes ir ahí a Oseas capítulo 2. Termino explicando que aunque el divorcio es por causa del pecado, siempre de una o de las dos partes, Dios ha usado esta tragedia humana para explicar el Evangelio. Y siento que faltaría, y siento que sería incompleto hablar del divorcio sin mencionar la hermosura que cuando tocamos el divorcio se puede hablar. ¿Qué? Que Dios, habiendo tenido una mujer ramera, adúltera y fornicaria, la despidió
pero la llamó al arrepentimiento para volver a ser uno con Él. Escucha lo que dice Oseas, capítulo 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces ahora. Versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Se olvidaba de aquel. Y amigo, esto es verdad de ti, y hermano, esto es verdad y fue verdad de nosotros, que habiendo sido creados por Dios y recibiendo las bendiciones de Dios, el hombre decide apartarse constantemente de su Dios para perseguir a los que no le sacian. Sabes, la idolatría es sinónimo en la Escritura de adulterio. Y tú dirás: pero yo no me inclino al leño, yo no me inclino a la plata, yo no me inclino a esas esfinges. Yo te digo, te has hecho un Dios de ti mismo, aunque no te arrodilles ante alguna imagen física. Y cuando no te arrepientes ante el Señor, tú te haces tu propio Señor. Y cuando vienes a la Escritura para juzgarla, tú te pones como el Señor. Y cuando no te arrepientes por amar a tus pecados, tú te pones como tu Dios. ¿Cuáles son tus dioses? Aparte de los vicios y aparte de tus pecados y aparte de las fornicaciones, que tú eres tu propio Dios. Y mira cómo Dios en el versículo 2 del capítulo 2 advierte: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Escucha esto: si no te arrepientes, aunque Dios sea tu creador, no lo puedes llamar ni tu padre, ni tu marido, ni tu amigo, ni tu hermano, ni nada de eso. Él dice: por causa de sus fornicaciones ya no será llamada mi mujer. ¿Sabes? Dios no es tu padre, y Dios no es tu marido, y Dios no es tu protector. Es simplemente tu creador si no te arrepientes de tus pecados y vienes a Él. Es más, no solo no es tu padre, es tu juez si no vienes a Él en arrepentimiento. Es aquel que juzgará, es aquel que conoce todos tus pecados y te ve cada uno de ellos y dará un juicio castigo sobre ellos. Pero sabes, ve el capítulo 14, versículo 1 y 2. A pesar de que así era la adúltera Israel y la rebelde Judá, mira cómo dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque en tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sabes? A pesar que el hombre es así, que adultera y se deleita en sus vicios y en sus pecados, todavía mientras vivas, la voz de Jehová sigue presente en cuanto a esto: volved a Jehová, buscadle y viviréis. ¿Por qué gastas vuestro trabajo y vuestro dinero en lo que no sacia? ¿Por qué gastas tus fuerzas en lo que no te llena? Ven a Él, dice, y se deleitará vuestra alma. Y las misericordias firmes de David daré presentes. ¿Sabes? Fuera de Él no hay verdadero gozo y verdadera plenitud de vida. Fuera de Él solo hay insatisfacción, y satisfacción momentánea que se termina, que te hace buscar después del cigarro, las drogas, después de las drogas, todo tipo de pecado, y tu vida se encuentra insatisfecha. Pero Él dice: volved, volved. Y amigo, es ese mensaje principal que debe venir a nuestras mentes cuando hablamos del divorcio, que Él, pudiéndonos haber dado carta de repudio y jamás habernos recibido nuevamente, ha tenido misericordia
misericordia y ha dicho, volved. Y si vuelves serás perdonada y serás nuevamente mi mujer. Yo seré tu padre, yo seré vuestro Dios. Pero si no te arrepientes, debes saber, estás ante Él como un juez justo y perfecto que no pasará por inocente al culpable. Por lo tanto te digo, amigo, vuelve al Señor. Solo puedes tener perdón porque Cristo ha llevado nuestros adulterios sobre sí. ¿Sabes? Dice, te abandonaré por causa de tus adulterios, o sea, de todo tipo de pecados. ¿Sabes por qué Cristo murió en la cruz? Por causa de nuestros adulterios. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque yo debía abandonar a ese pueblo, porque yo debía repudiar a ese pueblo, pero al tú ponerte en su lugar, yo te abandono para el perdón de sus pecados. Ese es el Evangelio. Y yo te digo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si no te arrepientes, te digo, será un castigo perpetuo por la ofensa que hiciste al infinito Dios.